Volvemos a hablar de COVID-19 y no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Estamos en pandemia, pero ahora preocupan las variantes que van apareciendo. Ahora se habla de la variante Delta y de la variante Delta Plus, pero son muchas más las que hacen presencia en varios países del mundo entero. Doctor Javier Jaimes nos atiende en Nueva York, donde son las 8 de la mañana, 7 minutos. Él es veterinario, virólogo, PhD en microbiología de Cornell University. Doctor Jaimes, gracias por atendernos. Feliz día. Buenos días, Jenna, ¿cómo está? Muy bien, doctor. Bueno, la primera pregunta, la variante Delta, porque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, ha dicho que es inevitable que llegue la variante Delta a nuestro país. Nos preocupa las noticias que hemos registrado desde Israel, donde con un alto porcentaje de personas vacunadas y cuando ya se habían quitado algunas restricciones, dicen, tenemos la variante Delta, nos toca volvernos a poner tapabocas, a tener ciertas restricciones. ¿Cuáles son las características específicamente de esta llamada variante Delta? Bueno, mire, la variante Delta, al igual que cualquier otra de las otras variantes que han estado circulando, son, digamos que muy parecidas en términos del tipo de enfermedad que pueden causar. La mayor diferencia con esta variante Delta se relaciona principalmente con la transmisión, ¿no? Se ha determinado que tiene una mayor capacidad de transmisión, incluso puede estar por encima del 60% de lo que había con la variante del Reino Unido, que es la variante Alfa. Pero sin embargo, digamos que a nivel clínico, el tipo de enfermedad que produce es la misma. La otra preocupación que existe es alrededor de las vacunas, ¿no? Porque los datos que existen hasta ahora son, digamos, como muy pocos los que hay y solamente están relacionados con dos vacunas, que es Pfizer y AstraZeneca. Y aunque los resultados dicen que la protección vacunal realmente no disminuye mucho, lo que sí existe es que la posibilidad de que más personas pues desarrollen enfermedad leve y pues por lo tanto se aumente el número de casos que pues, estén circulando constantemente. Ya vamos a ir con este tema de vacunas que preocupa, por supuesto, con estas nuevas variantes, pero es que nos preocupa también la situación de países que pues iban muy avanzados en su plan de vacunación y que ya habían inclusive levantado restricciones. Llega la variante y vuelven a tomar las restricciones. Si efectivamente son los mismos síntomas, pero es mayor la transmisibilidad, ¿qué es lo que está sucediendo allí? Bueno, lo que sucede precisamente es que, digamos que las restricciones lo que buscan es tratar de disminuir la circulación del virus, ¿cierto? Disminuir el número de casos, de tal forma que el virus no circule y pues por lo tanto pues el riesgo para las personas que pueden sufrir enfermedad grave sea menor, ¿no? Cuando levantan esas restricciones y aparece una variante que tiene alta capacidad de transmisión, lo que va a suceder es que van a aumentar el número de casos. No con esto quiere decir que van a aumentar el número de casos graves, pero sí el riesgo para esas personas que son muy susceptibles de que desarrollen enfermedad grave, ¿no? Y por esa razón, en muchos casos es necesario dar un paso atrás y restablecer restricciones, ¿sí? Precisamente lo que estamos queriendo decir es que la variante que está ahí circulando pues simplemente se transmite más rápidamente y por lo tanto, pues eso va a implicar que van a haber muchos más casos y esos muchos más casos van a implicar un riesgo para aquellas personas que son muy susceptibles. Cuando tenemos países en los cuales las restricciones, digamos, habían sido relajadas, ¿sí? El riesgo está en que vuelva a desarrollarse un pico de enfermedad grave y por esa razón es necesario volver a restituir ese tipo de restricciones. Eso en países como Israel, donde iban adelantados en vacunación, pero entonces, ¿qué podemos esperar de países como Colombia, donde poco a poco va implementándose el Plan Nacional de Vacunación? Va avanzando, unos dicen lento, otros dicen rápido, pero estamos viviendo un tercer pico muy largo, con altos casos de contagio y desafortunadamente con muchas muertes. Claro, en el caso de Colombia, digamos, la preocupación es más grande porque sin tener la variante Delta en este momento, sino teniendo otras variantes circulando, el número de casos que tiene el país es bastante alto, ¿cierto? Y hay colapso en algunos servicios de salud, ¿cierto? Quiere decir entonces que ante la aparición de una variante con mayor capacidad de transmisión, que se podría esperar que hubiera un aumento de casos, ¿sí? Lo cual pues sería todavía más grave, esa meseta larga en la que estamos en Colombia desde hace rato, podría llegar a empezar a subir y a generar otro pico, y eso pues sería definitivamente preocupante, ¿no? Y adicionalmente, pues como usted lo menciona, en países donde ya hay alta implementación de vacunación, pues ha habido, digamos, un despertar de casos. En el caso de Colombia, donde la vacunación aún no está aumentada, no está bien avanzada, pues obviamente el riesgo es mucho más alto de que ese disparo de los casos sea, pues digamos, más dramático. Y además acá que ya se han levantado restricciones en varias ciudades de acuerdo al nivel de ocupación de las unidades de cuidado intensivo, pero donde también tenemos anunciada reapertura económica y donde vivimos además más de 7 semanas de marchas y de manifestaciones con fuertes aglomeraciones. Es más preocupante el panorama así. Bueno, por supuesto, desde el punto de vista sanitario, en este momento Colombia está en una situación muy complicada
porque pues no tiene disponibilidad de camas. Si aumentan los casos, lo que aumenten los casos no es un problema, el problema es que si aumentan los casos aumenta el riesgo para las personas que son muy susceptibles y por lo tanto puede que aumenten los casos graves y eso es lo que genera la gran complicación, porque pues no van a haber espacios de salud para poder atenderlos, ¿no? Entonces definitivamente es una situación complicada y como lo dijo el ministro, realmente las posibilidades de que la variante llegue a Colombia son pues tremendamente altas, es muy difícil impedir que esa variante llegue. El problema sería entonces que al no haber restricciones, esa variante se va a poder diseminar en la población y va a generar esa problemática, pero al mismo tiempo es imposible pensar en este momento en dar un paso atrás y restablecer restricciones en un país que lleva tanto tiempo, digamos, sosteniendo ese tipo de situación y con una problemática económica y social pues bastante grande. Doctor Jaimes, pero siendo totalmente sinceros, y ya más adelante vamos a hablar de las otras variantes, uno piensa que como que estamos viendo por fin la luz al final del túnel, que va avanzando la vacunación, que nos sentimos un poco mejor. En Colombia, donde la situación no es fácil, vemos el ejemplo de otros países como Israel o los Estados Unidos, donde avanzan bien, pero tienen que echar para atrás. Esto lo vamos a vivir de forma constante, siempre tendremos nuevas variantes, tendremos que seguir aplicándonos más refuerzos de vacuna. Bueno, las variantes van a seguir apareciendo mientras el virus siga circulando. Es un proceso, digamos, normal y en este caso la situación es complicada porque como hay tantas personas infectadas, o sea, hay tantas personas favoreciendo ese ciclo de replicación del virus, pues la probabilidad de que aparezcan nuevas variantes, pues es bastante alta, ¿no? Sigue apareciendo constantemente, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vacunación? La vacunación va a disminuir esa circulación del virus y por lo tanto, pues va a disminuir la proporción de variantes que van a seguir circulando, pero para que eso suceda va a pasar bastante tiempo y durante ese tiempo es posible que aparezcan variantes que de alguna forma logren disminuir o evadir esa efectividad de la respuesta a la vacuna y sea necesario el refuerzo durante cierto tiempo, ¿no? Entonces, es posible que este virus realmente siga circulando por un periodo largo de tiempo. Es posible que la vacunación lo que logre es disminuir esa reaparición de variantes constantemente, pero eso va a suceder a un periodo largo de tiempo y realmente la posibilidad de que lleguemos a estar totalmente, digamos, a erradicar o eliminar la circulación del virus a nivel de poblaciones humanas es bastante baja en este momento, sobre todo cuando las coberturas vacunales en la mayoría de países son tan bajas. Y amanecemos también con la información de que además de la variante Delta tenemos la Delta Plus. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, realmente esto es algo totalmente nuevo, lo que hasta ahora no se conoce cuál sea realmente las características de diseminación de esta nueva variante, ¿sí? Lo que sucede con estas variantes es que son básicamente cambios a nivel genético en el virus, muchos de ellos no tienen impacto, algunos de ellos favorecen esas capacidades de transmisión, pero para determinar si esas capacidades de transmisión realmente están, digamos, aumentadas, es necesario pues hacer un estudio mucho más largo en donde realmente se determine si esa variante nueva empieza a convertirse en predominante. Lo que hemos visto hasta ahora es que genéticamente empiezan a aparecer casos en los cuales ese virus está cambiando, por lo tanto se determina una nueva variante y falta ver cómo va a ser la tendencia con esa nueva variante y si va a empezar a reemplazar la variante existente. Lo que hemos visto a nivel de esta pandemia es que han aparecido variantes que se convierten en predominantes y que luego otro proceso evolutivo favorece que el virus mute de nuevo, aparezca una nueva variante y esa variante reemplace a la predominante actual. Y así lo hemos visto, primero con la D614G, luego con la variante alfa, ahora con esta variante Delta y posiblemente sea la Delta Plus, sea la Delta X, sea cualquier otro tipo de variante la que va posiblemente a reemplazar y a convertirse en la predominante en un futuro. Finalmente, doctor Jaimes, ¿y las vacunas que nos estamos aplicando, tenemos certeza, tenemos evidencia científica de que nos protegen contra estas nuevas variantes y sobre todo contra la Delta? Bueno, la evidencia que tenemos hasta ahora principalmente está enfocada a variante alfa y a variante gamma, que son las variantes tanto del Reino Unido como la variante alfa y variante beta, variante del Reino Unido y variante de Sudáfrica, ¿sí? Son las dos en las cuales hay más evidencia. ¿Qué sucede con Delta? Delta es una variante que es relativamente nueva, ¿sí? Delta fue, digamos, la variante Delta, la 617.2, que es la importante, fue diagnosticada hacia finales del año pasado. Por lo tanto, no hay evidencia hasta ahora de estudios en vacunas que permitan comprobar que realmente protege. Los únicos estudios que hay son de nuevo Pfizer y AstraZeneca y por lo que se ha visto en los estudios, el cambio en la vacunación, el efecto en la vacunación sobre estas variantes sigue siendo bueno, sigue siendo protectivo, simplemente hay una disminución mínima. Sin embargo, no quiere decir que no pueda aparecer mañana una variante que realmente tenga la capacidad de evadir esa respuesta.
Ay, doctor Jaimes, mucha paciencia, mucha preocupación la que tenemos con esta pandemia que por ahora se va a demorar un buen tiempo. Son las 7:16 en Colombia, 8:16 en Nueva York, donde nos atiende el doctor Javier Jaimes, veterinario, virólogo. Doctor, un placer tenerlo acá en Red Más Noticias. Feliz día. Muchas gracias, Jan, que esté muy bien.